psicóloga, le doy el pase para que usted pueda hacer su presentación de este pequeño tema tan importante hoy en día, ¿no? Y resaltando nuevamente que hay que sacarle tarjeta roja a la violencia. Muchas gracias Heidi por la presentación. Buenos días a todos. Yo me siento bastante contenta, honrada de poder participar con todos ustedes, de permitirme dar un granito de arena respecto a este tema, a esta campaña que ustedes vienen realizando, que la verdad me parece bastante importante. Considero que tenemos que sumarnos todos como colectivo para no tolerar ningún tipo de violencia y empezar a sacarle tarjeta roja, como bien dice la campaña. El día de hoy, a mí me gustaría compartir con ustedes no solamente los tipos de violencia según algunos contextos que se están dando actualmente en la familia o en la escuela, sino sobre todo que revisemos qué ha pasado con esta violencia en un contexto de pandemia, ¿no? ¿Qué nos ha traído tener que estar con las restricciones encima, tener que estar con el temor de lo que nos puede ocurrir respecto al virus o lo que nos pueda pasar alrededor de eso? Y cómo es que la violencia también ha tenido como sus matices propios de este nuevo contexto. Entonces, preparé aquí una información para que empecemos a verla. ¿Me confirman, por favor, si se observa? Sí, sí, se logra visualizar. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de los tipos de violencia en pandemia, tanto en contexto de familia como escuela. Y antes de empezar o de profundizarnos ahí, tenemos que tener en cuenta algunos como conceptos generales. Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando pues de esta nueva realidad que todos hemos empezado a conocer posiblemente de marzo del año pasado hasta ahora, ¿no? La pandemia de COVID viene constituyendo una de las mayores crisis mundiales, tanto en el sistema de salud, en los sistemas de protección, en los sistemas educativos. Es como que vino una transformación, un caos, una crisis en todos los niveles sin prevenirlo de alguna manera y a los que todos nos vimos involucrados. Empezamos a utilizar el concepto de la denominada nueva normalidad, que nos va a hacer notar que estamos hablando de nuevas maneras, de nuevas formas de convivir. Hemos tenido que aprender a adaptarnos a una realidad donde tenemos que cuidarnos de un virus que puede atacar nuestras vidas, que puede atacar nuestra salud, que puede ser fulminante en algún momento. Aprender a cuidarnos, pero también aprender a convivir, a relacionarnos justamente a través de ese cuidado. Hay que, cuando hablamos de la nueva normalidad, también tenemos que empezar a tener en cuenta cómo afrontamos este cambio, ¿no? Cómo ha ido ocurriendo para cada uno de nosotros procesar un cambio tan inesperado, tan rotundo, tan intenso, cómo afrontamos la incertidumbre, cómo nos relacionamos con nuestras emociones generalmente negativas, cómo nos relacionamos con nuestro miedo, con nuestra incertidumbre, nuestro dolor. Cada uno de nosotros ya va teniendo una historia personal de cómo hemos vivido el inicio de la pandemia hasta ahora. Entonces, cada uno ya sabe qué fue lo más difícil que le tocó afrontar, qué fue lo que más nos costó a nivel individual, a nivel familiar, a nivel colectivo. Y si así como nos ha costado a nosotros, también es importante empezar a recordar que la otra persona que tenemos enfrente también está afrontando este tipo de situaciones. Entonces, en el contexto educativo, tenemos estudiantes que han tenido que ajustarse a esta nueva normalidad, adaptarse a esta nueva normalidad. Tenemos docentes que han tenido que ajustarse a esta nueva normalidad, afrontando cada uno como sus propias dificultades. En el caso de los niños, las niñas, los adolescentes, implicó empezar a restringir un espacio que les permitía pues socializar, que les permite salir del núcleo familiar de alguna manera y que eso permite como una especie de búsqueda, de reafirmación de su propia identidad fuera de casa, ¿no? Del contacto directo con la comunidad. Entonces eso se vio restringido.
por mucho tiempo. Empezamos a hablar del concepto de educación virtual, que si bien es cierto, no es un concepto que aparece con la pandemia, ya venía ocurriendo anteriormente, pero a través de la pandemia es uno de los medios que posiblemente se tuvo que reforzar con mucha más fuerza, porque se veía como una de las herramientas accesibles para cuidar los protocolos necesarios del cuidado de la salud y para intentar llegar al educando, ¿no? En este caso. Ahora, también la educación virtual ha de alguna manera implicado que salga a la luz lo precario que podía estar el sistema educativo en este aspecto, ¿no? ¿Qué herramientas nos faltaban desarrollar, reforzar, cómo utilizarlas, cómo acceder? Y no solamente eso, cómo los estudiantes van a poder tener acceso a ellas. Y eso también es importante de empezar a notar. Y bueno, el concepto de violencia necesariamente, que vamos a tratar de focalizarlo como un uso intencional, ya sea de fuerza o de poder, ¿no? Sobre uno mismo, sobre otra persona, sobre un grupo, sobre una comunidad, que pueda causar un daño, que pueda causar un daño psicológico, una lesión física, la muerte, ¿no? Que prive el desarrollo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de violencia, hablamos al menos de dos aspectos. Siempre hay una víctima, que es como la que recibe la violencia, y siempre hay un aspecto que viene a representar el agresor o la agresora, bueno, el concepto de agresor, que va a ser el que va a ejercer la violencia. Entre estos dos aspectos va a haber una diferencia generalmente de poder. El agresor va a tener algún tipo de poder mayor sobre la víctima. Según el tipo de violencia, vamos a darnos cuenta de qué tipo de poder también estamos hablando, ¿no? Si es el agresor de alguna manera tiene mayor fuerza, mayor tamaño, tiene un poder más adquisitivo, tiene un poder de mayor influencia, mayor edad, ¿no? Mayores recursos. Entonces, generalmente en el concepto de violencia tiene que haber como esta diferencia. Hay un agresor que al tener mayor poder va a ejercerlo sobre la posible víctima y este ejercer el poder va a causar un daño de alguna índole. Entonces, teniendo en cuenta como estos como conceptos generales a los que nos estamos afrontando, también tenemos que empezar a relacionar pandemia y violencia, ¿no? Cuando hablamos de todo el contexto pandémico, tenemos que recordar que los chicos, los niños, las niñas, los adolescentes, empezaron a perder la estabilidad de sus rutinas, para empezar. Ya no pueden acceder a recursos de aprendizaje esenciales inicialmente, ¿no? A nivel presencial, acceder a lo que ya sabían cómo hacer. Empiezan a no tener amistades, ¿no? No poder vincularse con personas nuevas, no empezar a desarrollar estas relaciones, no tener el acceso directo a los docentes, a otros familiares. Entonces, no solamente ocurría en el Perú, estábamos hablando de todo el mundo. Entonces, millones de niños, de niñas y adolescentes empezaron a ser vulnerables a la ansiedad, al miedo, a la soledad. Y no solamente a sentir estos aspectos, sino a empezar a descubrir cómo lo puedo afrontar. Y la mayoría empezaba a darse cuenta que no tenían recursos para hacerlos o que no los reconocían. En el contexto pandémico, el hogar, la casa, el espacio donde vivimos, empieza a ser el sitio donde pasan más tiempo los niños, las niñas, los adolescentes, con sus padres, sus madres, sus cuidadores. Y entonces el entorno digital también empieza a ser o a representar el espacio que va a posibilitar mantener una relación con otros entornos, como la escuela, la comunidad, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué empieza a ocurrir también? Empezamos a pasar más tiempo en casa, sí es cierto, pero generalmente dentro de las familias es donde se ha empezado a ubicar que se perpetra con mayor frecuencia los diferentes tipos de violencia. Entonces, esta es una realidad bastante compleja que es importante detenernos a reflexionar, a pensar y a considerar qué está ocurriendo, porque la violencia no es un tema de ahorita, es un tema de hace muchísimo tiempo, desde que, no sé, empezamos a relacionarnos generalmente. Y si la violencia ha estado ocurriendo en casa o ha sido como el sitio donde
los niños, las niñas, los adolescentes han estado más vulnerables y recibiendo la violencia, en este contexto pandémico hemos tenido realidades donde los chicos han tenido que empezar a aprender a convivir con sus propios agresores. Y eso es algo delicado. Vamos a empezar también a revisar un poquito qué nos puede ir dejando esto y más o menos qué tendríamos que hacer desde nuestro lugar. Bien, entonces, hablando necesariamente ya de los tipos de violencia, ya sea en contexto familiar, ya sea en contexto de escuela, hay algunas cosas que transversalmente van a ir ocurriendo. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la violencia física, psicológica, sexual, económica y la denominada violencia digital. Ahora vamos a hablar un poquito más de cada una. La violencia física suele ser una de las violencias que posiblemente la mayoría conoce o lo que habitualmente se cree que es violencia, ¿no? Que consiste en causar o intentar causar algún daño físico sobre la víctima. Entonces, vamos a encontrar agresiones ya sea con golpes, con patadas, con quemaduras, con pellizcos, con empujones, con bofetadas, ¿no? Con jalones de pelo, con mordiscos. Y no solamente se trata como de agredir y de causar el daño directo, sino también se va a considerar dentro de la violencia física cuando denegamos, por ejemplo, una atención médica, cuando denegamos un aspecto nutricional, también va a estar contemplado dentro de este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque también va a empezar a generar algún tipo de daño físico, daño en el desarrollo, ¿no? Se va a considerar incluso cuando se obliga a una persona a ingerir, por ejemplo, alcohol, drogas, ¿no? Cualquier tipo de fuerza física que se va a hacer contra la persona. Puede incluir incluso daños a la propiedad. Entonces, la violencia física, lamentablemente también en algunos hogares, en algunas formas de ver la vida, se ha considerado muchas veces como una herramienta de educación, de crianza, y sin darnos cuenta del terrible daño que podemos estar causando en las víctimas de violencia. Cuando hablamos de la violencia psicológica, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con el intentar o el provocar miedo en la víctima a través de la intimidación, a través de la amenaza. Se amenaza con causarle daño, con afectar sus relaciones, con alejarla de las personas que son importantes para ella, ¿no? Con alejarla de sus familiares, de sus amistades, con ir en contra de sus pertenencias, de sus mascotas. Hablamos de violencia psicológica cuando empezamos a atacar la autoestima, a minar la autoestima, ¿no? A través de críticas constantes, de infravalorar sus capacidades, de insultar, de someter a algunos tipos de abuso verbal. En el caso de la violencia psicológica, muchas veces se apunta, como repito, a dañar la relación que puede tener la persona con algunos agentes que resultarían de soporte o de protección. Entonces, se propicia que se vaya alejando de los demás. Algunas veces, o la mayoría de veces, una de las características de las personas que sufren violencia tiene mucho que ver con el asunto de la vergüenza, ¿no? Tengo mucha vergüenza que los demás se enteren que yo estoy siendo víctima de violencia. No me atrevo a expresarlo, a decirlo, a mostrarlo, y eso va a reforzar como el poder del agresor, porque no solamente propicia ya que me alejo de los demás, no solamente va a propiciar que el resto no lo sepa, nadie diga nada, sino que incluso va a propiciar que yo me aleje de mis posibles entes de protección, de mis posibles entes de ayuda. Entonces, cuando empezamos a propiciar que la víctima, por la vergüenza, por este tipo de emociones que puede estar atravesando, se aleje de los demás, va a propiciar que el mismo agresor siga sintiendo mucho más poder sobre ella y sintiendo y acrecentando la sensación de soledad, de vulnerabilidad. Vamos a hablar también, o nos vamos a encontrar, de un tipo de violencia que es la violencia sexual, ¿no?
Me parece que dentro de las charlas programadas también hay un tema sobre abuso sexual y creo que ahí se va a poder profundizar aún más. Pero cuando hablamos de violencia sexual se refiere a cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otra persona. Y no solamente se trata de que la otra persona no haya dado su consentimiento, sino que no pueda dar su consentimiento. O sea, no solamente es que no quiero, digo que no quiero, sino que no está en las condiciones para dar un consentimiento. Estamos hablando aquí de personas pues, menores de edad, de personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, alguna lesión cerebral, alguna lesión mental, que personas que se encuentren intoxicadas, personas que se encuentren inconscientes por alcohol, por drogas. Entonces son personas que no pueden dar su consentimiento. Y estamos hablando también de actos de violencia sexual. La violencia sexual va a incluir diferentes formas. Entre ellas podemos encontrarnos pues con el acoso, ¿no? El acoso sexual, que va a abarcar desde el contacto físico no consensuado, desde que se pueda pellizcar, dar palmadas, tocamientos indebidos, ¿no? Y actos no físicos, como por ejemplo los comentarios sexuales sobre el cuerpo, las invitaciones sugerentes, las miradas sugerentes, la exhibición de órganos sexuales. La violencia sexual va a incluir también pues la denominada violación. Cuando hablamos de violación, es cualquier tipo de penetración, ya sea vaginal, anal, oral, no consentida por parte de una persona. Y esto puede ocurrir con alguna parte del cuerpo o con algún objeto. Puede darse en un contexto conocido o no conocido, con una persona cercana o no. Puede darse incluso dentro de relaciones de pareja, incluso dentro de un matrimonio. Si no hay el consentimiento, si no están las condiciones de dar su consentimiento, se está considerando un acto de violencia. Y hay un tipo de violencia sexual también que se denomina la violación correctiva. La violación correctiva se realiza contra una persona por su orientación sexual y por su identidad de género. Hay una especie de finalidad de obligar a la persona de comportarse según algunas normas o preceptos de género que uno pueda tener. Entonces, si yo considero que un hombre debe portarse de cierta manera, voy a obligar a esta persona a cubrir o a estar dentro de estos estándares. Esto es una violación correctiva también, ¿no? Obligar al otro a portarse de una manera que yo considero tendría que ocurrir según su género. El hombre es así, la mujer es así, ¿no? Y si no te comportas dentro de esos parámetros, te obligo a que lo hagas. Vamos a hablar también, vamos a encontrarnos con la denominada violencia económica. La violencia económica básicamente consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros. Es decir, se le va a impedir al otro acceder a sus recursos o a generarlos, ya sea impidiendo que acceda a educación, por ejemplo, que acceda a trabajar, ¿no? O a emprender. Esto puede darse no solamente hacia los niños, niñas y adolescentes, sino también en contextos, por ejemplo, de pareja o entre otros adultos. Y tenemos también la denominada violencia en línea o violencia digital. Este tipo de violencia tampoco es nueva, ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. Sin embargo, en un contexto de pandemia donde la herramienta de comunicación que más se ha propiciado tenía que ver con la comunicación virtual, también ha reforzado que este tipo de violencia sea creciente muchas veces. Vamos a hablar de violencia en línea o digital a cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, es decir, por teléfonos móviles, por internet, por medios sociales, por videojuegos, por mensajes de texto, por correos electrónicos, entre otros. Este tipo de violencia también tiene como sus matices, sus formas.
¿no? Vamos a encontrarnos con el denominado ciberacoso. El ciberacoso consiste en la intimidación repetitiva por medio de redes sociales, de plataformas de mensajería, de la comunidad virtual, que busca atemorizar, enfadar, humillar a otras personas. El ciberacoso muchas veces se va a relacionar no solamente a lo que pasa en el entorno digital, sino la gran mayoría de veces también se relaciona con escenarios más cotidianos y reales. Es decir, que puede estar ocurriendo también a nivel de contacto físico, ¿sí? Con el aumento de las horas o del tiempo que pasan los niños, las niñas y los adolescentes en línea, en Internet, también hay más posibilidad de que exista un riesgo de estar sufriendo este tipo de violencia. Tenemos también el sexteo o el denominado sexting, que tiene que ver con el envío de mensajes o fotos de contenido explícitamente sexual sin la autorización de la persona destinataria, ¿no? O sea, sin la autorización de quien se está enviando esto y se agrede enviando este tipo de imágenes. Y hay un tipo de violencia acá también que se denomina el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima, ¿no? Ya se empieza a publicar información de índole privado y se hace pública. Y hay un tipo de violencia que me voy a detener un poquito más, que tiene que ver con el denominado ciberbullying. El ciberbullying actualmente es un fenómeno cotidiano, lamentablemente. Es complejo y se ha intensificado con la pandemia. Se ha intensificado en los estudiantes o en los adolescentes, niños que tienen acceso justamente a celulares, a las tablets, a las computadoras, como al mundo digital, ya sea por la educación que tienen que estar recibiendo, pero se ha intensificado que ahí sean víctimas también de abusos como el ciberbullying, ¿no? Se pretende imponer por la fuerza la voluntad del agresor hacia otro individuo. Y el acoso viene a resultar como una norma de convivencia y la interacción cotidiana que se desarrolla en estos espacios virtuales. Es como el común denominador, lo que empieza a ocurrir. Con la llegada de la pandemia y todo lo que empieza a generar a nivel de salud mental y de los cambios en el desarrollo de los chicos que vienen viviéndola o cómo la vienen afrontando, se ha empezado a hacer algunas investigaciones. Me gustaría compartir con ustedes algunos como hallazgos que se empiezan a tener de una investigación cualitativa que se realizó respecto a este fenómeno. Acá lo que se hizo fue como trabajar con la información que los docentes que hacían seguimiento a casos de ciberbullying empezaron a reportar. Entonces, uno de los primeros puntos que ellos acotan es que existe un acecho constante, es decir, de todos los días, a todas las horas, que se identifiquen acciones molestas e intimidantes no solicitadas, que van a incluir mensajes de voz, correo, videos con amenazas hacia la integridad del estudiante o de sus familias. Entonces, los amenazan con que van a recibir golpizas, con que los van a secuestrar, con que les van a hacer daño, ¿no? Y esto es publicado en las diferentes redes sociales y en grupos en común de los escolares, de los estudiantes. Este es uno de los puntos. Otro de los puntos que se encontró en la investigación tenía que ver con que la imagen del agresor resulta difusa, porque generalmente se ha ido detectando perfiles pues falsos que dificultan la identificación de quién está empezando a propiciar esto, el rastreo de los mensajes, ¿no? Sin embargo, se presume que se trata de compañeros de escuela porque conocen a la perfección algunos datos de la víctima, datos de sus familiares, ¿no? O información que ocurre solo dentro del contexto escolar. Otro de los puntos que se encontró es que se han suplantado la identidad de las víctimas, atribuyéndoles mensajes falsos contra compañeros, ofendiendo a docentes, mintiendo sobre qué cosas hay que hacer. Entonces empiezan como a generar todo un perfil de que esta víctima ha hecho esto, ¿no? Es como un ataque ahí. Otro de los puntos es que en realidad no hay mucha claridad si se trata de un agresor o de varios, ¿no? Actuando al mismo tiempo. Por la cantidad de agresiones, de mensajes, se puede
suponer que se trata de un acoso colectivo. Otro de los puntos a encontrados es que se ha difundido, comunicado y compartido varios datos e imágenes sin consentimiento de la víctima sobre información privada de ella y de su familia. Otro de los puntos es que muchos de los mensajes de acoso han sido compartidos por los denominados testigos. O sea, alguien que yo no dije nada sobre esta ofensa, pero me llega la ofensa que están hablando de alguien y lo reenvío, lo comparto. Entonces, al hacer eso, al reenviar los textos, al reenviar las imágenes, me convierto en un cómplice del agresor, porque estoy haciendo nuevamente una doble agresión. ¿Sí? Estoy optando un papel activo en apoyar esta ofensa, esta manera de violentar. Al compartir las imágenes, empiezo a cumplir un rol de agresor. Otro de los puntos encontrados tiene que ver con los efectos psicológicos. Se ha encontrado que los efectos psicológicos de las víctimas de ciberbullying son graves, ¿no? Estamos hablando de inseguridad, de ansiedad, de miedo, pero no solamente como estados pasajeros, sino como intensificados, desde ataques de pánico, desde fobias, desde parálisis. Otro de los puntos es que la emisión de los mensajes, las imágenes, los videos con este tono así privado, no invadiendo la privacidad, es difícil de eliminarlo completamente de la red. Así se logra hacer como un rastreo de dónde empezó y tratar de eliminar esta información. Generalmente va a ser una información va a ser una información como que se queda permanentemente en línea, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este reenvío de información, con las cosas que empezamos a enterarnos por aquí, porque puede ser como un daño de por vida y también como un daño permanente. Los tipos de violencia asociadas al ciberbullying van a ser generalmente la violencia psicológica y la violencia sexuada. En los testimonios se ha comentado que el matiz de este tipo de violencia tiene que ver con el sexting, que ya hablábamos hace un rato, con la difusión de imágenes sin consentimiento, que se denomina la sextorsión, ¿no? Y muchas veces la publicación en redes sociales de exparejas, ¿no? Sobre información privada de videos, de imágenes, de la persona a la que quieren como vengarse. Entonces, hay todo un fenómeno desarrollándose alrededor de esto. Una de las cosas que también empezaron a identificar es que generalmente este tipo de agresiones está teniendo como destinatarios las mujeres, ¿no? Y nuevamente nos vemos con este tipo de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo me quería como detener en esto del ciberbullying porque me parece que a pesar de que puede ser una realidad que empezamos como a identificar, no sé qué tanto le estamos dando la importancia de vida, porque es un fenómeno bastante complejo que puede salir de la, no sé, de los límites de la propia escuela, ¿no? O sea, no solamente va a ocurrir en mi clase, no solamente va a ocurrir que alguien se burle de un alumno en clase, no, está ocurriendo todo el tiempo y fuera de este contexto aparentemente educativo, ¿no? Está ocurriendo a todas horas, a cualquier momento, y cualquiera tiene acceso, es como muy fácil acceder a esa información o borrarla o ocultarse, ¿no? Esconderse. Entonces, los chicos, incluso los adultos, ¿no? Que pueden estar siendo víctimas de un ciberbullying, de un acoso en línea, puede ser bastante delicado. Y en el caso de los niños, las niñas, los adolescentes que están con una identidad todavía frágil, posiblemente reforzándola, conociéndose, explorando sus emociones, tener además de ello una especie de ataque y no saber de dónde viene o cómo defenderse, puede ser bastante impactante, ¿no? Bastante profundo. Entonces, existen algunas señales de alerta cuando empezamos a identificar a víctimas de violencia. Esta cartilla de señales de alerta la maneja el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y quisiera de todas maneras mencionar que es una cartilla que se ha elaborado antes de pandemia, entonces va a haber algunos indicadores que posiblemente tengan que ser reajustados. En el caso de la violencia física, tenemos que estar alerta justamente a algunas
heridas, cortes, rasguños, contusiones, ¿no? Hay que darnos cuenta si están presentando cicatrices, quemaduras, que no tengan una especie de causa o justificación coherente, ¿no? Tenemos que darnos cuenta si presentan actitudes o conductas que ponen en riesgo su integridad y su salud. De pronto los vemos arriesgándose, sin medir peligro, ¿no? De pronto tenemos estudiantes que empiezan a usar vestimenta o accesorios que nos pueden sugerir que están ocultando alguna lesión. De pronto hace calor, no están enfermos y están como tapados todo el cuerpo, ¿no? O cuidándose de tapar el rostro. Las manifestaciones de dolor en cualquier parte del cuerpo también. Hay que estar atentos si hay una violencia física que se debe a un maltrato por negligencia, ¿no? Por descuido, por privación. Entonces, de pronto tenemos estudiantes que evidencian aseo personal deficiente de manera frecuente, ¿no? O sea, una cosa es como que se lo ve desaseado una que otra vez y luego que sea algo permanente, ¿no? Que empiece a asumir responsabilidades no propias de su etapa o de su edad. Entonces tenemos chicos que están encargados de los hermanos menores por completo y que la integridad del hermano menor depende de ellos, o que son ellos los llamados a tener que estar, no sé, trabajando, desvelándose, preocupándose por cosas que pueden estar atentando contra su propia etapa de desarrollo. Tenemos que ver si están presentando fatiga, sueño de manera frecuente, si estamos enterándonos que permanecen todo el tiempo solos en casa, qué se está haciendo al respecto, ¿no? Tenemos que chequear también respecto a las actitudes de los cuidadores o de los padres, eh, si es que hay un desinterés, ¿no? De los padres, de los cuidadores, un desinterés por participar de las actividades escolares, ay, perdón, por permitir que los chicos se accedan a las clases sin alimentarse, ¿no? Por un desinterés en la salud de los estudiantes. Y sobre todo en este caso, por ejemplo, en este contexto pandémico y en el cuidado del virus, tenemos que ver que también haya un interés por tener las medidas de cuidado adecuadas, ¿no? Que no haya una irresponsabilidad por ese lado. Tenemos algunas señales de alerta también para el tipo de violencia psicológica. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que están empezando a presentar tartamudeo, tics, mutismo, de pronto se quedaron sin habla, ¿no? Que lloran de manera repentina, sin causa aparente, que presentan sudoraciones, que se arrancan el pelo, que se muerden las uñas, que manifiestan hechos de violencia entre las personas de su entorno familiar. Y ahora con la educación virtual, también de alguna forma tenemos como un acceso por esta ventanita a lo que está pasando en la dinámica familiar. Tenemos sí que estar alertas y atentos a lo que puede estar transcurriendo, ¿no? Si constantemente se está escuchando gritos, insultos, lisuras o el ambiente, lo que está pasando, la tensión, tenemos ese acceso ahora, ¿no? De pronto tenemos chicos que presentan cambios repentinos de conducta, están más irritables, más defensivos, más hostiles. Hay que estar alertas. En la violencia sexual, una de las señales de alerta tiene que ver con los relatos, ¿no? Hay relatos indirectos, a mi amiga le pasó esto, o relatos directos, ¿no? Que hablen de ellos, de haber sido o de estar siendo víctimas de violencia sexual. Nunca hay que pasar por alto este tipo de historias o este tipo de comentarios. Hay que indagar. Los juegos, los dibujos empiezan a estar relacionados con genitales o con actividad sexual exclusivamente. Se sienta o camina con dificultad, ¿no? O refiere dolor, picazón en la zona anal o genital. Hay que estar atentos. Repentinamente tenemos estudiantes que se están orinando o defecando en su ropa. Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto, lo hace en público. Evita a las personas desconocidas, a las personas conocidas incluso, o evita las manifestaciones de afecto que se dan a veces entre familiares, ¿no? Un abrazo, un beso, no, ya no lo permite, no quiere. Empieza a tener un excesivo interés en temas sexuales. De pronto está accediendo a aparatos tecnológicos o a dinero que no hay una explicación que necesariamente esté a su alcance, ¿no? ¿De dónde sacó tanto dinero? ¿De dónde accede a estas cosas caras?
Si empieza a mantener una relación de enamoramiento con personas adultas, tenemos que estar alertas. Dentro de las señales de alerta también hay que enfocarnos en conductas agresivas de manera reiterada y sin motivo aparente. De pronto quiere agredir a todo el mundo. Empieza a fugarse de casa, se escapa. Hay pesadillas, hay insomnio. Hay un comportamiento destructivo o autodestructivo. Él empieza a ver un bajo rendimiento escolar de forma repentina, drástica. Manifiesta deseo por no seguir viviendo. Esto no lo podemos pasar por alto. O sea, no puede ser como que solamente, dijo que no quiere vivir y ya, anecdótico. No, hay que detenernos, hay que hablar, hay que preguntar, hay que acercarse a la persona que manifiesta esto. Empieza a dejar de comer o a comer en exceso. Y también podemos encontrarnos con chicos que están iniciando su consumo de alcohol, de drogas, o que empieza a acrecentarse, sobre todo. Son algunas señales que tenemos que tener en cuenta de que algo no está yendo bien y que podríamos estar en un escenario de violencia cercana. Entonces, como hablábamos hace un momento, va a haber algunos efectos pues de la violencia. En este caso, sobre todo en este tipo de contexto, ¿no? En el contexto pandémico. Las restricciones, el estar en casa, el no socializar, el mantener la distancia física con los de afuera, pero adentro no sabemos bien qué puede estar ocurriendo. Entonces, la violencia es un tema que se viene abordando desde hace muchísimo tiempo. Las niñas, los niños, los adolescentes generalmente han sido como las personas quizás más vulnerables para recibir la violencia o para ser víctimas de violencia. Se da en todos los países y lamentablemente existe una especie de normas sociales que van a ir tolerando la violencia y que desalientan la búsqueda de ayuda. Y esto es una realidad que tenemos que ser conscientes que existe. Porque nuevamente, a veces dentro de casa se asume que esta es mi manera, así me acerco a él, así me acerco a ella, así me hace caso, ¿no? Así implanto las órdenes, solamente si me muestro violento, si le grito, si la golpeo. Entonces, se tolera, a veces hasta se alienta que así es, y se va a ir como propiciando, bloqueando la búsqueda de ayuda que no ocurra, ¿no? Entonces, esto resulta completamente relevante porque la violencia que presencian los niños, las niñas, los adolescentes, los va a impactar de una manera tan fuerte a nivel físico, psicológico, de formas muy, muy similares a cuando son víctimas directas. Muchas veces, algunos adultos a cargo de estudiantes pueden mencionar, pero yo nunca le golpeo, yo nunca le grito, yo nunca le digo nada, yo nunca le hago nada, no sé, o sea, qué pasa, ¿no? Pero vive en un ambiente violento. Sí golpeo a mi pareja, sí grito a mi pareja, sí falto el respeto en casa. O sea, el ambiente es tenso también. Es un ambiente de violencia. No tiene que ser directamente hacia esta persona, pero el impacto físico y psicológico es muy similar. Entonces vamos a encontrarnos con efectos pues negativos en su salud mental, en su salud sexual, con efectos que tanto a nivel físico y psicosocial van a tener como consecuencias a corto, a mediano y largo plazo en las víctimas de la violencia y por ende en la sociedad, ¿no? O sea, víctimas de violencia generando nuevas sociedades, pues es posible que la sociedad también sea una sociedad enferma. Esto es crucial y me parece importante mencionarlo. La exposición a la violencia, particularmente en los primeros años de vida, va a afectar la estructura cerebral. O sea, va a afectar directamente nuestro cerebro. Va a haber un deterioro permanente en nuestras capacidades cognitivas y emocionales. O sea, no solamente es que ocurre un acto de violencia, alguien se asusta y ya se le pasó, ya se olvidó, no va a volver a pasar. De pronto, si tenemos un ambiente violento, constante, permanente, no solamente es que es un susto y ya pasó, estamos deteriorando
la capacidad cognitiva, la estructura cerebral se ve perjudicada. Entonces, así quiera comprender algo, no va a poder hacerlo. Así quiera relacionarse bien, no va a poder hacerlo, ¿no? Lo empezamos a predisponer a conductas de alto riesgo, tanto para él como para los demás. Entonces, chicos expuestos a violencia tan permanente, ¿qué puede significar? Un menor rendimiento escolar, que es algo que de repente lo podemos empezar a ver en este contexto, menores habilidades para relacionarse con los demás y para establecer vínculos afectivos saludables, mayor predisposición a conductas sexuales irresponsables o al uso indebido de sustancias psicoactivas, una predisposición a trastornos crónicos de su salud mental. No solamente es un ratito lo que me ha pasado. En la práctica clínica se puede ver adultos que están todavía procesando actos de violencia de los que fueron víctimas cuando fueron pequeños, cuando vivieron con sus padres hace muchísimo tiempo, cosas que se han guardado por décadas y que siguen involucrando y que siguen doliendo y que siguen afectando sus relaciones actuales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con esto? Es una realidad, es complejo, es difícil, es doloroso, pero ¿qué hago? Pues, ¿qué me toca a mí hacer? Hoy no voy a hablar de rutas o de protocolos a seguir para poder ir haciendo como las denuncias o, o- o manifestando los hechos de violencia, aunque me parece que puede haber otras personas que los guíen mejor al respecto. Pero sí me parece importante que empecemos a revisar qué hacer desde mi sitio, ¿no? Desde mi lugar. ¿Cómo puedo trabajar tal vez más en la prevención que en necesariamente el tratamiento de esto? Porque es importante que intentemos hacer algo a nivel colectivo. Y ahí felicito lo de la campaña, ¿no? No tener tolerancia de ninguna forma con la violencia. En una, sacar la tarjeta roja. Entonces, cuando se ha cancelado la asistencia presencial a las instituciones educativas, cuando se viene como deteniendo eso también ha representado que se ha detenido posiblemente una de las principales fuentes para identificar los casos de violencia. ¿Sí? O sea, la escuela, el espacio, el conocer al alumno me permitía también ir identificando si hay casos de violencia alrededor. Al detener eso, también se suprimió esa parte. Entonces, los educadores, ¿no?, han tenido como que adaptar su manera de llegar al estudiante para que se ajuste a este tipo de educación más virtual, ¿no?, digital, el tener que llegar a él sin estar en presencia física con ellos. Entonces, hay como una especie de reinvención, ¿no?, de todo el entorno educativo, de todos los métodos de enseñanza, de aprendizaje. Y dentro de esta reinvención, creo que es importante que se empiece a incluir el refuerzo de las habilidades socioemocionales. La clase tendría que ser el espacio propicio para reforzar ahí las habilidades socioemocionales de los chicos, hablar directamente de los contenidos específicos sobre violencia, por ejemplo, sobre los tipos de violencia que existen, sobre cómo somos víctimas de eso o no, cuáles podrían ser sus causas, qué puedo hacer, ¿no? Hay que fortalecer los canales directos de comunicación entre los docentes, las familias, los estudiantes, de forma que empiece a existir una relación de confianza que permita a los niños, las niñas y adolescentes que puedan informar sobre estas situaciones de riesgo, de violencia directa o indirecta de las que son víctimas, ¿no? Esto es importante porque si hablábamos hace un rato de la posibilidad de que la vergüenza sea una de las características de una víctima de violencia y que no quiera hablar al respecto, es súper importante que pueda encontrar una relación de confianza y de seguridad donde pueda abrir esto, donde no sea juzgado, donde pueda sentir protección, ¿no? Y la escuela puede ser uno de estos lugares. Hay que apoyar la labor docente al respecto, ¿no? Incluir en formarlos, en orientarlos a cómo dialogar sobre violencia, cómo acercarse al estudiante, cómo tener claro cuáles son las rutas de acceso o los protocolos para qué hacer cuando hay detección de casos de violencia.
En el caso de Lugel, me parece que está haciendo un esfuerzo justamente para acercarse a estos medios, ¿no? A los educadores, en este caso, los que tienen un psicólogo en el colegio o a cargo del colegio, utilizar esta herramienta, los protocolos de protección, porque los que de alguna forma van a estar en contacto directo con los chicos a través de las clases, no solamente hay que impartir el contenido temático, no solamente hay que preocuparnos en el rendimiento académico. En la educación básica, una de las prioridades, me parece, también es que estamos formando ciudadanos. Entonces hay que intentar, sobre todo, trabajar en nuestra actitud de acercamiento a una escucha activa al estudiante, saber de qué se trata su vivencia, ¿no? De qué se trata todo lo que está pasando, eh, y no olvidarnos tal vez la finalidad de qué hacemos aquí. ¿No? Nuestra preocupación es el bienestar del estudiante, es como cuidar al estudiante, es acercarnos a él también. Y bueno, si es que nos está tocando desde el lado de los padres, ¿no? O sea, ¿yo qué hago? Si de pronto veo que mi chico está como con estas señales de alerta o qué está pasando, tener claridad respecto a las rutas de detección, sí, pero en casa también hay que ayudarlos a lidiar con este cambio. Puede servir mucho, por ejemplo, propiciar algunas rutinas saludables, ¿no? Ya sea antes de acostarse, al despertar, no tener como algunas rutinas claras que puedan ayudar a, eh, a permitir ir lidiando con las emociones. Enseñar a conectarse con su cuerpo, se puede practicar la respiración enfocada, ¿no? Concentrada, ejercicios de meditación. Y no solamente guiarlos a ellos, sino sobre todo cuidar de nosotros. Como adultos a cargo, también tenemos que cuidar, tener nuestro propio espacio personal, desde hacer algunas actividades, por pequeñitas que sean, que nos ayuden a relajarnos, a lidiar con nuestras emociones, a hablar con los amigos, ver un video, caminar, o sea, darnos ese espacio para ayudarnos a veces a bajar la emoción antes de comunicarnos con los chicos, porque si intentamos corregir, imponer los límites con la cabeza caliente, con la emoción encima, es muy probable que en vez de ayudar, perjudiquemos a la larga. Sirve mucho, por ejemplo, hablar con otros adultos que estén pasando por situaciones similares, ¿no? Ayudarlos a eso y propiciar que los chicos también encuentren este tipo de ayuda, de pertenencia, ¿sí? Recordemos que nuestros estudiantes van a estar justamente desarrollando estas habilidades. Si a nosotros como adultos, que aparentemente ya tenemos desarrolladas nuestras habilidades o recursos para afrontar las dificultades de la vida, nos ha costado y nos viene costando, para los adolescentes lo es aún más. Para los niños, para las niñas que dependen completamente de nosotros, lo es aún más. Entonces es una responsabilidad nuestra cuidar nuestro bienestar para poder cuidar y apoyarlos a ellos.